Yo quiero traer a la consideración de ustedes las palabras del Papa Juan Pablo II en su libro Cruzando la Puerta de la Esperanza, donde él tiene esta frase, dice así: en la base de la caída o del pecado de todos nosotros está una falta de entender bien la naturaleza de la paternidad de Dios. O sea que el hombre y la mujer que entienden bien la paternidad de Dios y se enamoran del amor paternal de Dios, van a evitar a toda costa el pecado. Y eso básicamente fue lo que pasó con Adán y Eva. Dios se les había presentado como un Dios solícito, un Dios de amor, un Dios cercano, pero ellos fallaron en no agarrar bien en sus mentes y en su corazón esa paternidad bondadosa de Dios, y le prestaron más atención a Satanás y cayeron en el pecado, perdiendo así la armonía inicial con la cual Dios los había bendecido a ellos, que los había creado a imagen y semejanza suya. ¿Qué quiere decir en este caso a imagen de Dios? Dios los creó en cierta manera como Él, con un intelecto, con una racionalidad, con una capacidad de entender, y al mismo tiempo los bendijo con una capacidad de voluntad, una capacidad de decidir, de tomar decisiones, de escoger entre el bien y el mal. Y ahí fue donde ellos fallaron y perdieron la gracia inicial que ellos habían recibido de Dios al ser creados, y perdieron también la semejanza de Dios, que la semejanza de Dios hace una referencia más bien a la vida de la Trinidad. Fíjense que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Eso mismo desde el principio Dios les había regalado a Adán y Eva, la vida hermosa de la Trinidad dentro de ellos, pero al haber escogido el pecado, ellos perdieron esa gracia que Dios les había regalado. Se quedaron, por decirlo así, sin gracia, se quedaron desgraciados. De ahí viene la expresión que usamos tanto, ese desgraciado, cuando creemos que una persona no está actuando muy bien o ha sido muy mala contra nosotros. Esa armonía que Adán y Eva perdieron con Dios por el pecado fue una armonía perdida con ellos mismos, con Dios y con la creación. Y como consecuencia de esto, Dios los expulsó del paraíso, quedaron, por decirlo así, en exilio del lugar paradisíaco que Dios les había regalado inicialmente. Como ustedes ven, esto implica una carencia de confianza en Dios. Dios se había mostrado bueno, paternal, cercano, cariñoso, pero ellos no tuvieron la confianza suficiente en Dios.
Eso es básicamente lo que pasó con Adán y Eva. Yo quiero ahora hacerles un pequeño recordatorio a ustedes. Ustedes tienen esta carta de los 12 períodos en que hemos dividido el estudio de la Santa Biblia para estar en contacto con la historia fundamental de la Biblia. Es importante que ustedes memoricen de aquí, de esa carta que ustedes tienen, que ustedes memoricen los colores y qué significa cada período representado por un color diferente. Nosotros estamos todavía en el primer color, que es el turquesa. Yo crecí conociendo ese color con el nombre de verde aqua. Ese color, para que ustedes lo memoricen de esta manera, es el color que se ve la Tierra cuando es vista desde los satélites en el espacio. La Tierra se ve color turquesa, se ve color verde aqua. ¿Y por qué? ¿Con qué asociamos ese color de la Tierra? Lo asociamos con la creación. Esta Tierra, creada por Dios para nosotros, con amor y por amor, está representada en el período antiguo, que en la primera clase estudiamos la primera parte del período antiguo. Recuerden que hablamos de los 7 días de la creación y su significación. Y hoy entramos en la segunda parte de el período antiguo, donde vamos a estudiar fundamentalmente las descendencias de Adán y Eva y de sus hijos hasta llegar a Noé y sus hijos. Yo les tengo que explicar esto. Hay una palabra hebrea muy antigua que es la palabra Toledot. Toledot lo que significa es genealogía. Significa grupos genealógicos. Significa grupos de familias. ¿Por qué yo les estoy explicando esto a ustedes sobre los Toledot que hay en el Antiguo Testamento, en toda la Santa Biblia? En el libro del Génesis solamente hay 10 Toledot diferentes o 10 genealogías. Uno dirá, pero ¿y qué me importa a mí tantos nombres rarísimos y antiguos? ¿Qué tiene eso que ver con mi propósito de saber entender la palabra de Dios? Sí tiene mucho que ver, porque en cada genealogía hay una alianza especial entre Dios y un grupo genealógico. La alianza, como ustedes saben muy bien, es una especie de contrato entre Dios y los seres humanos. La alianza va a adquirir su mejor forma inicial entre Dios y Abraham. Y después va a adquirir una forma ritual a los pies del monte Sinaí, con Moisés y el pueblo de Israel y Dios. Pero sepan por ahora que en cada genealogía lo importante es mostrar la relación entre Dios y los hombres y qué formas tuvieron las alianzas entre Dios y los hombres. Yo les quiero decir también a manera de introducción que la palabra alianza es de vital importancia en este estudio, porque la alianza es el principio de la verdadera relación consciente
de los seres humanos con Dios, Dios siempre toma la iniciativa y se espera del hombre una respuesta. Para que ustedes entiendan bien esto, en el Antiguo Testamento, pero esto lo vamos a ver paso a paso en futuras clases, en el Antiguo Testamento hay 3 elementos que son fundamentales en la espiritualidad del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Esos 3 elementos son la alianza, la ley y los profetas. La alianza es el contrato pactado entre Dios y los seres humanos. La ley sirve para ayudar al ser humano a mantenerse siempre en los caminos de Dios, en los caminos de la santidad. Y los profetas sirven para recordarnos al pueblo de Israel y a todos nosotros cuál es el camino correcto cada vez que nos apartamos. Por eso yo quiero que ustedes entiendan que la alianza está en el centro del corazón de la espiritualidad del Antiguo Testamento. Y por eso en estos Toledot o genealogías van a aparecer diferentes alianzas que son, vamos a decirlo así, como la génesis gradual de la alianza en el Antiguo Testamento. Son como el feto en formación, en proceso para llegar a la alianza. Otra realidad de la cual yo les quiero hacer mención a manera de introducción también sobre las genealogías es que todas estas genealogías nos van a servir, entre otras cosas, para mostrarnos que el Señor Jesús es descendiente de Adán también. ¿Cómo tienen lugar las genealogías o los Toledot del Antiguo Testamento? Déjenme decirles, por ejemplo, de mí. Había en un campo de la provincia de Barahona, en la República Dominicana, que se llama El Cachón, un hombre que se llamaba Francisco. Y Francisco se casó y tuvo un hijo a quien le puso por nombre Braudilio. Braudilio, el hijo de Francisco, también se casó y tuvo un hijo al cual le puso por nombre Braudilito o Braudilio hijo. Braudilio hijo también se casó y tuvo 5 hijos, de los cuales a uno de ellos le puso por nombre Normando. Y ese Normando escogió ser sacerdote atendiendo al llamado del Señor. Como ustedes ven, Francisco no es el sacerdote, pero Francisco es el padre de Braudilio, que es el padre de Braudilito, que es el padre de Normando. Y eso sirve para la historia, eso sirve para conectar a pueblos, a naciones, a familias, a razas, porque esto tiene lugar de esta manera. Toda la historia bíblica empieza con una pareja santa, después con una familia santa, después con una tribu santa, después con una nación santa, y así sucesivamente hasta que todos somos invitados a la santidad. Adán y Eva, después del pecado, ellos
crecieron y se multiplicaron tal y como lo había anunciado Dios. Y ellos tuvieron inicialmente 2 hijos. Uno se llamó Caín, que era el primero, y el segundo se llamó Abel. Cuando Eva tuvo como hijo a Caín, ella se puso muy contenta y dijo: soy agradecida porque Dios me ha dado a un hombre. Lo que eso significaba era que de ella, a través de ese hijo hombre, ella y su esposo Adán iban a tener generación. Ellos iban a tener nietos y bisnietos y tataranietos. Qué bueno, Dios me ha dado un hombre, me ha dado un hijo varón. Pero ese hijo varón no fue una bendición para ellos. Ese hijo varón, Caín, era un agricultor y él tenía también un hermano que fue el segundo hijo de Adán y Eva, que se llamó Abel. Y Abel era un pastor de ovejas. Algo muy importante sucedió y fue lo siguiente. Tanto Caín como Abel fueron a llevarle al Señor ofrendas de su trabajo. Caín llevó frutos de la tierra que él cultivaba y Abel llevó las primicias de sus ovejitas. Y Dios recibió con mucho agrado y con mucho cariño la ofrenda de Abel, y Caín se dio cuenta que Dios no recibió con agrado la ofrenda suya. Y entonces Caín tuvo envidia, desarrolló odio en su corazón contra su hermano, y un día que fueron al campo, él mató a su hermano. Y entonces Dios lo llamó y le dijo: Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le respondió a Dios con las siguientes palabras, que son como una evasión de lo que él había hecho, de su pecado. Y respondió Caín de la siguiente manera: ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues mira, sí, nosotros somos los guardianes los unos de los otros, porque todos hemos sido creados por Dios con amor y para el amor. Y tenemos que cuidar esa imagen de Dios que existe en cada uno de nosotros. Y entonces Dios le dijo a Caín lo siguiente: esa tierra que tú trabajas y que se ha abierto para recibir la sangre de tu hermano a quien tú mataste, aunque la sigas trabajando, te va a negar el fruto de ella. Esa es la maldición inicial de Dios contra Caín por el pecado de la muerte de su hermano. Y también le dijo Dios a Caín: tú eres un hombre de maldad y tú no vas a prosperar. Y Dios oyó a Caín decir: si me echas de la tierra donde yo he nacido y tengo que irme a otros sitios, la gente al verme me matarán. Y Dios le dijo a Caín: no te matarán, y el que se atreva a matarte será culpable 7 veces más que tú, con relación al pecado de la muerte de tu hermano.
Y dice el libro del Génesis que Dios, para que Caín y sus descendientes sean reconocidos y nadie los mate, le puso una marca. El libro del Génesis no especifica cuál fue esa marca, pero dice que Dios le puso a Caín una marca. A mí me surge del corazón decir que esa marca, que es la marca del pecado, es la marca de la propia infelicidad, es la marca terrible de la falta de armonía con Dios y con los otros seres humanos, porque ya él había matado a su hermano. Entonces, como consecuencia de esa, los descendientes de Caín, aunque llegaron a ser trabajadores, también fueron personas violentas y polígamos. Así aparece en el libro del Génesis. Hay una cualidad buena que ellos desarrollaron y fue la música. Específicamente tocaban la cítara y la flauta. Yo digo que es una cualidad muy bonita porque yo personalmente pienso que la música eleva al ser humano. Cuando digo música, no estoy hablando de rap. Estoy hablando de música. Yo creo que los seres humanos que disfrutan la música y hacen música son seres de un grado más elevado que el averaje de personas, porque la música sale del alma y eleva el espíritu también. Hay en la carta de San Pablo a los romanos y en la primera carta del evangelista San Juan, aseveraciones sobre cuál fue básicamente la razón por la cual Dios rechazó la ofrenda de Caín, porque uno se preguntaría también, ¿qué pasó? Que Dios vio con buenos ojos la ofrenda de Abel y no la de Caín. Parece ser que Caín ofreció su ofrenda con un corazón pobre de espíritu. No lo hizo con gusto para halagar a Dios. No le salió del corazón. Y eso dejó marcada también su ofrenda. Y por eso no fue una ofrenda agradable a Dios. Por eso yo les quiero sugerir a ustedes, siempre que ustedes hagan una obra de caridad, o ustedes le ofrezcan algo al Señor a través de su iglesia o a través de cualquier obra de caridad, háganlo con amor, pongan su corazón ahí, porque eso convierte a su ofrenda en una ofrenda espiritual. Y eso hace que con su ofrenda también ustedes crezcan ante los ojos de Dios. Adán y Eva tuvieron un tercer hijo, a quien llamaron Set. Y Set fue lo opuesto a Caín. Cuando Eva había dicho al nacimiento de Caín, soy feliz porque Dios me ha dado a un hombre, con Caín no se cumplió eso. Caín no fue un generador de una generación positiva. Set sí lo fue.
Set fue el padre de Enoc y de Noé. Con Enoc empezaron otra vez los seres humanos a hablar de Dios, a relacionarse con Dios, a acercarse a Dios, a alabar y a bendecir el nombre de Dios. Ustedes van a notar cuando ustedes estén leyendo en sus Biblias todos estos nombres y todos estos acontecimientos, ustedes van a notar que dice el libro del Génesis, fulano de tal tomó mujer a los 65 años de edad y tuvo a fulano y a fulano y a fulano por hijos, y él murió a la edad de 857 años, por ejemplo. ¿A qué hacen referencia estos números de años sobre la edad de estas tantas personas? ¿Sería que antes la gente duraba más que lo que dura la gente ahora? Lo contrario es cierto. La gente antes duraba menos que ahora, por razones de poca calidad de vida, por razones de la no existencia de la ciencia médica y de los medicamentos, por razones de las inclemencias del tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Es que se concebía un número de años de una generación a otra, y como la Biblia no menciona a cada persona estrictamente, sino que da genealogías como a saltos de gigantes, esos números de años que habían pasado, había que dividirlo entre el número de personas más importantes de acuerdo a la genealogía espiritual, porque lo importante es cuáles son las personas más importantes en relación con la manera de relacionarse con Dios. Y así ustedes van a ver que toda esta carta de los 12 períodos van a llevar desde Adán y Eva a través de la genealogía hasta Jesús de Nazaret, que es el cumplimiento perfecto de lo que fue en Adán y Eva una falla. Y por eso se dice que Jesús es la perfección de Adán y María es la perfección de Eva. Con el transcurso de los años, después de estos descendientes de Adán y Eva, a pesar de que con Set y sus hijos, la buena relación con Dios volvió a recomenzar, también es verdad que la maldad volvió a encontrar paso en el género humano. Y el autor sagrado encontró una palabra para describir a los seres humanos que eran malos. Y la palabra es Nefilim. Nefilim, que a mí me suena como una palabra linda, como una palabra bonita, no es una palabra positiva. Nefilim significa en hebreo los caídos. Significa también los poderosos, pero casi se puede decir poderosos en la maldad, o guerreros, hombres que se dedicaban a matar y a destruir a otros hombres. Hombres reconocidos por destruirse unos con otros. Esos son los Nefilim.
Y llegó a haber en la historia de la humanidad, aún después de Set y sus hijos, muchos Nefilim. Y se llegó a hablar de esto que yo quiero conversar con ustedes. El libro del Génesis habla de que los hijos de Dios llegaron a casarse con las hijas de los hombres. Esto hace referencia a la interrelación matrimonial negativa. Cuando el libro del Génesis habla de los hijos de Dios, está hablando de los descendientes de Set, que fue lo opuesto de su hermano Caín, que era malo, y Set fue bueno. Por eso, la Sagrada Biblia llama a los descendientes de Set hijos de Dios. Y a los descendientes de Caín los llama hijas de los hombres, porque son de mala descendencia, son descendencia de la maldad, son descendencia del pecado. Eso sirve espiritualmente para hablar de las relaciones matrimoniales que los seres humanos escogen. No es positivo que una persona de un tipo de creencia escoja a otra persona de creencias negativas o de maldades. Pero la gente se enamora de la carne y se vuelve loca. Yo, sin ser antifeminista, que no lo soy, todo lo contrario, yo sí les quiero decir que en mi experiencia de la vida, el tiempo peor empleado en la vida es el tiempo que uno trata de dedicar para disuadir a una mujer enamorada de un hombre malo. La respuesta cuando ella está enamorada siempre, no, porque él se ha casado 7 veces, pero a mí él me dice que por fin en mí él encontró la mujer que va a ser su esposa para siempre. Y a mí él me dice que me quiere y que yo soy la única y que él no puede mirar a nadie sino solamente a mí. Y ella se lo cree todo porque lo quiere creer porque está enamorada del hombre. Lo que ellas no se imaginaban era que detrás de esas palabras se escondía un mundo entero de maldades, de inestabilidades, de faltas de responsabilidad, incluso de aversión al nombre de Dios. Y entonces así hay mujeres y hombres también que se enamoran y pierden la cabeza y se casan con cualquiera. Entonces, no es bueno, según dice el libro del Génesis, que los hijos de los hombres se casen que los hijos de Dios se casen con las hijas de los hombres. En otras palabras, no es bueno que una persona buena y creyente se case con una persona mala y no creyente. Y eso está establecido de esa manera en el libro del Génesis. Sin embargo, en medio de esa maldad, volvió a resurgir el bien. Y uno de los descendientes de Set se llamó Noé, con el cual el mundo volvió a comenzar. Quiero explicarles antes por qué digo que el mundo volvió a comenzar. Durante la narración del diluvio, ustedes van a notar que se habla de que en un momento, por 7 días, sopló un viento nuevo después del diluvio sobre la tierra. Ese número 7 está haciendo referencia al número 7 de los días de la creación.
Con lo cual está indicando la palabra de Dios que va a empezar una nueva creación. ¿Cómo va a empezar esa nueva creación? El mundo se había hecho tan malo que dice el libro del Génesis que Dios se arrepintió de haber creado al ser humano. Qué frase tan triste, que Dios, que es todo amor, sintió arrepentimiento de habernos creado por la maldad que desarrollamos tan profundamente. Entonces Dios decidió acabar con el mundo que Él ya había creado inicialmente. Pero en un hombre y su familia, Él encontró santidad y encontró favor para su obra de amor. Y ese hombre fue Noé, descendiente de Seth. ¿Qué pasó? Dios le dijo a Noé, yo voy a enviar un diluvio sobre la tierra que la va a exterminar con todo. Haz una arca, construye una arca. Y Dios le dio a Noé las medidas y las formas de esa arca. El arca de Noé es un simbolismo, es un tipo, es una anticipación como imagen de la iglesia. Recuerden siempre que el arca de Noé es una prefiguración de la iglesia. ¿De qué manera venía la muerte sobre la faz de la tierra? Y los que entraran al arca, esos se iban a salvar. Es en la iglesia donde nosotros encontramos la salvación por el nombre del Hijo de Dios. Recuerden siempre en el corazón de todo esto una frase que ustedes me han oído mucho a mí repetir y me seguirán oyéndola repetir. Es una frase del apóstol San Pablo que dice, si tú confiesas con tus labios que Jesucristo es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios Padre los resucitó de entre los muertos, tú serás salvo. Y eso tiene lugar en la iglesia de Jesús. Entonces, el arca de Noé es una prefiguración de la iglesia dentro de la cual todo el que entre para aprender a proclamar con sus labios, a confesar con sus labios que Jesucristo es el Señor y creer en su corazón que Dios Padre lo resucitó de entre los muertos, alcanzará la salvación. ¿De qué manera tiene lugar esa salvación entrando en el arca que es el prototipo de la iglesia? El diluvio, que es agua, ¿qué les recuerda a ustedes? El sacramento del bautismo. El agua es el bautismo. El arca es la iglesia. Los 7 días del viento de Dios soplando después del diluvio es un signo de una recreación, una nueva creación. Es un signo de parte de Dios de que Él ha vuelto a crear de nuevo al mundo entero y a los seres humanos. Cuando ustedes vayan a un bautismo, de ahora en adelante yo les pido que ustedes presten atención a las palabras que dice el sacerdote cuando está bendiciendo el agua para el bautismo. Es una oración muy larga que contiene primero una serie de exclamaciones que tienen como objetivo hacer una síntesis
de la historia de la salvación, fijándose en aquellos aspectos donde el agua aparece como un elemento importante de la creación. Y esa oración va de esta manera más o menos. Oh Dios, que al principio de la creación hiciste a tu espíritu pasearse sobre las aguas para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento de una nueva humanidad, dando muerte al pecado y reaparición a la vida. Ustedes van a ver reaparición a la santidad. Ustedes van a ver eso en la oración de bendición del agua bautismal. Hace referencia a las aguas del diluvio como el origen de la muerte para el pecado y la vida para la santidad. Y en eso se centra la nueva creación de parte de Dios. Dios hizo entonces con Noé una alianza. Después de que se descubrió la nueva vida y todo tuvo lugar, Dios pactó con Noé una nueva alianza. Y la nueva alianza fue esta: yo no volveré jamás a destruir a la tierra. Yo no vuelvo a provocar un fenómeno que acabe con la vida de los seres humanos en todo el mundo. Entonces Dios selló su alianza con un arco iris. Cuando pronunció Dios esas palabras, apareció un arco iris en el firmamento. Siempre que ustedes vean un arco iris, recuerden esas palabras. Yo siempre que lo veo el arco iris, me lleno de gozo. En primer lugar, porque a mí me gusta la naturaleza, las aguas, las plantas, los árboles, las flores, los ríos, los valles, el mar, los pajaritos, las flores, las mariposas. Yo adoro, yo amo la creación. El arco iris tiene una belleza muy especial, pero a mí siempre me es un recuerdo de esa alianza de amor entre Dios y Noé. Dice el libro del Génesis que después del diluvio y ellos continuaron, recuerden que al arca entraron Noé con su esposa y sus 3 hijos con sus esposas y animales de especies diferentes. Dios le pidió a Noé que entrara en el arca de las especies impuras de animales 2 parejas, de las especies puras 7 parejas, por una razón muy sencilla que les voy a decir. De las parejas de los animales puros es de donde se sacan los animales para el sacrificio ofrecido a Dios, como son, por ejemplo, las ovejas, las palomas, etc. Yo les quiero decir desde ahora que por favor le presten atención en la Sagrada Escritura al número 7. ¿Por qué precisamente 7 parejas de animales puros? El 7 es en la Sagrada Escritura el número de la perfección. Yo no voy a entrar ahora en detalles porque me tomaría mucho tiempo, es largo explicarlo, pero sepan que el 7 en la Sagrada Escritura es el número de la perfección. Bueno, no voy a entrar en la explicación porque me toma mucho tiempo, otro día se la digo. Noé era un agricultor, igual que Caín, su antecesor, hijo de Adán y Eva, pero Noé era bueno. Y como agricultor, él fue el primero
que después de plantar un viñedo hizo vino. Y él un día bebió mucho de ese vino y se emborrachó. Y entró en su tienda y se desnudó completamente. Y su hijo Cam, eran 3 los hijos de Noé también. Uno de ellos se llamaba Cam. Y este Cam, hijo de Noé, fue el que entró en la tienda y vio la desnudez de su padre. Y por eso el padre lo maldijo y Dios también lo maldijo. Y ustedes dirán, pero ¿por qué? Porque el cuerpo de un ser humano es un cuerpo santo creado por Dios. ¿Y por qué tenía que ser maldecido por ver la desnudez de su padre? Hay muchos estudios y muchas opiniones sobre eso, sobre ese tema. Yo les voy a mencionar cuáles son las 3 teorías más mencionadas. Una teoría es que este hijo de Noé, Cam, al entrar en la tienda y ver a su padre desnudo, lo sodomizó a su papá. O sea que lo usó sexualmente a su padre. Otra teoría dice que él le hizo a su padre una masturbación. Otra teoría, que es la muy ampliamente manejada, es que ver la desnudez de su padre, lo que quiere decir en realidad es tener un acto sexual incestuoso con su propia madre, con la esposa de su padre. Cualquiera de esas 3 cosas generan maldición, tanto de parte del Padre como de parte de Dios. Entonces, Cam fue maldecido por eso. Él es, en la genealogía, él es el generador, por así decirlo, de lo que se llama Canaán. Y también de lo que es el norte de África. De la gente allí, los que viven son descendientes de Cam. Los hijos de Noé, como les dije, eran 3. Eran Shem, Jafet y Cam. Cam fue el que vio la desnudez de su padre. Shem es el generador o es el padre en la línea genealógica de los semitas. De ahí proceden los judíos, de los semitas. Jafet, bueno, esos se mudaron, se establecieron en lo que es el Medio Oriente y la Mesopotamia, de donde viene Abraham, de la Mesopotamia. Yo no voy a hablar de Abraham ahora porque el próximo tema va a tener como centro a Abraham y a la alianza. El segundo hijo de Noé, Jafet, su descendencia se establecieron hacia el este y el oeste de Europa, lo que es hoy Europa. Y Ham, los descendientes de Ham, es lo que es Canaán y el norte de África. Eso es lo que forma lo que se llama la tabla de las naciones. Permítanme hacer una explicación sobre eso ahora porque es muy importante. En la línea de la historia de la civilización occidental, el origen donde se encuentra es en lo que se llamó la Mesopotamia, que es la tierra
entre los dos ríos Tigris y Éufrates. Es básicamente lo que hoy es Irak. Los sumerios que allí vivían son, por así decirlo, la raza fundamental de la cual descendemos prácticamente todos, que como ustedes ven, son básicamente los descendientes de los semitas, de Shem, el hijo de Noé. Entonces, ellos se esparcieron desde Sumer o la Mesopotamia hacia el Medio Oriente, hacia el norte de África y hacia lo que hoy se conoce con el nombre de Europa. Y yo no quiero entrar en el tema ahora porque va a ser también muy problemático y muy largo, pero sepan que en la línea de la evolución de los seres humanos, esa es una de las razones por las cuales existen personas de diferentes razas. Pero no voy a entrar en eso. Por eso también existen diferentes idiomas, pero todos vienen de Sumer y al establecerse, por ejemplo, en Europa, de allí surgieron lo que se llama, lo que se conoce con el nombre de lenguas indoeuropeas. Pero sepan que esos tres hijos de Noé, según los lugares donde ellos se establecieron y las razas que ellos procrearon, se conoce con el nombre de la tabla de las naciones. El segundo y final tema que nos ocupa esta noche es el tema de lo de la Torre de Babel. ¿Qué pasó? La tierra se empezó a repoblar nuevamente a través de estos generadores de la tabla de las naciones, concretamente de los hijos de Noé, que son tres, Shem, Jafet y Ham. Entonces, la maldad siguió creciendo tanto según se fue repoblando la tierra, que entonces los seres humanos llegaron a querer independencia para ellos mismos, independencia con relación a Dios, y ellos querían ser iguales a Dios, querían un nombre para ellos mismos, que no los tuviera necesariamente ligados a Dios. Ellos quisieron independizarse de Dios. Y entonces les surgió a ellos la idea de construir en un sitio que se llamaba Babel una torre que llegara hasta el cielo. ¿Cuál es el símbolo que encierra esta torre que llegase hacia el cielo? Esa torre fue hecha en forma de escalonadas. ¿Por qué? Porque cada escalonada, creían ellos, los iba elevando más y los iba elevando más, hasta llegar al punto de igualarse a Dios. La torre querían ellos que llegara al cielo. Entonces hubo una intervención de Dios. Y la intervención de Dios fue que se destruyera la torre y ellos se confundieran de tal manera que empezaron a hablar en diferentes lenguas y no se entendían unos con otros y se tuvieron que diseminar, irse porque no se entendían. Yo quiero que ustedes vean en eso un prototipo, una anticipación del día de Pentecostés. ¿Qué pasó en Pentecostés? En Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre la gente y todos empezaron a hablar en lenguas diferentes, pero todos se entendían. Venían de diferentes lugares del mundo y hablando lenguas diferentes, todos se entendían. ¿Por qué? Porque el golpe que ellos recibieron en ese momento no fue el de la caída de la Torre de Babel. El golpe que ellos recibieron fue
la venida del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y entonces eso lo que hizo fue que creó armonía entre los seres humanos. Por eso yo nunca me atrevo, cuando yo he estado en algún grupo de oración y alguna persona sale con el don de lenguas, yo ni doy una opinión, ni digo nada, ni me meto. Porque yo ni soy el Espíritu Santo, ni soy el Padre del Espíritu Santo, ni soy el guardián del Espíritu Santo. Entonces nosotros sabemos que el don de lengua es un regalo de Dios, es un regalo del Espíritu. Claro que una cosa diferente sería cuando una persona, dice en mi país, quiere allantar, quiere como ufanarse de que está en un contacto grande con Dios y finge que ha recibido el don de lengua, empieza shabara, 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 shabara. Bueno, yo no sé qué es lo que está pasando y por eso no me atrevo a juzgar, porque ustedes saben que muchas veces incluso la línea divisoria entre un arrebato místico, espiritual, y un problema emocional, a veces la línea divisoria es muy finita. Y como yo no sé de eso, ni soy doctor en psicología tampoco, yo no me meto en eso. Y yo dejo que el Espíritu de Dios haga lo que Él quiera. Entonces, ¿qué pasó con esto? Dios confundió sus lenguas, ellos se esparcieron por todas las partes del mundo y el hecho de que ellos son descendientes fundamentalmente de Shem, el hijo de Noé, hace que ellos sean la raza o la familia del nombre. Hay una frase hebrea que es la frase Baruch Hashem. Baruch Hashem significa en hebreo, bendito sea el nombre. ¿Qué es lo que están bendiciendo ahí? Originalmente es el nombre de Shem, porque fue de los descendientes de Noé el que mejor estableció el contacto con Dios. Baruch Hashem quiere decir bendito sea el nombre. Ellos querían establecer un nombre para ellos, pero cuando se dice Baruch Hashem, lo que se está diciendo es bendito sea el nombre, que es el nombre de Dios. No vamos a hacer un nombre para nosotros mismos. Nuestros nombres, le dijo Jesús a los apóstoles cuando vinieron de la misión inicial a la cual Él los envió, y ellos le dijeron, Señor, estamos muy contentos porque en tu nombre curamos a muchísima gente y hasta los espíritus impuros nos obedecían. Les dijo Jesús, no estén contentos porque los espíritus impuros les obedecen. Estén contentos porque sus nombres están escritos en el libro de la salvación, en el libro de la vida. Y por eso Baruch Hashem significa bendito sea el nombre, pero es bendito sea el nombre de Dios que tiene que amoldarse a nuestro nombre. No hay otro nombre dado a los hombres para la salvación, sino solo el nombre del Señor Jesús. Recuerden que el sentido de toda esta historia bíblica es llevarnos paso a paso por genealogía hasta un encuentro personal con el Señor Jesús, que es el cumplimiento de Dios. Es de esta manera, Dios tuvo que recrearse como hombre para que nosotros a través de ese hombre Dios encontrásemos la salvación. Con esto yo termino la exposición como tal, pero como ustedes saben, este libro, este curso, de la manera como está diseñada,
nos invita a hacernos preguntas para tener una mirada más profunda del tema como tal. Entonces, hay una pregunta que nos tendríamos que hacer respecto a los nacimientos de Caín y Abel, en los cuales nosotros vemos la generación de la mujer Eva, y yo les quiero preguntar, como parte de este curso, si hay alguna, si ustedes ven que hay un cumplimiento en Caín de lo que Eva dijo, por fin Dios me ha visitado porque tengo un hombre, un hijo varón, esperando que le iba a dar una generación de hijos y de nietos buenos. ¿Qué les parece esto a ustedes? ¿Ustedes creen que Caín fue el que contribuyó para derrotar a Satanás? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Porque Caín mató a Abel, cometió un pecado grande matando a su hermano. ¿Cuál es la significación de un ser humano? El ser humano es creado a la imagen y semejanza de Dios. Cuando matas a otro ser humano, estás matando. La familia crece, la humanidad crece según se nos presenta en el libro del Génesis. Yo les pido ahora que comparen y contrasten las dos líneas de familias. ¿Por qué creen ustedes que el autor pone su foco central en los descendientes de Set como la genealogía oficial de Adán y no en la descendencia de Caín? ¿Perdón? Porque eran los hijos de Dios. El nombre en la relación con Dios se había parado porque Adán y Eva tuvieron primero dos hijos, Caín y Abel. Caín mató a Abel, ya Abel no existía. Caín era malo y fue maldito, una maldición le cayó de parte de Dios. Entonces, la relación buena con Dios se recomenzó con Set, y por eso, como usted muy bien ha dicho, Set es el generador de los hijos de Dios. Esa es la respuesta a esa pregunta. Lamech tiene un hijo a quien le dio por nombre Noé, que significa descanso, diciéndose: fuera de la tierra que el Señor ha maldecido, este será para nosotros un alivio del trabajo y de la maldad de nuestras manos. ¿A qué creen ustedes que se refiere esto? ¿Cuál es el alivio que vino con la aparición de Noé? Que la tierra se renovó. Right. Porque Noé escogió ser bueno. Noé restableció a través de su antecesor, como su antecesor Set, restableció la buena relación con Dios y la tierra se renovó. ¿Cuál fue la solución de Dios al problema de la maldad tan diseminada sobre la tierra? El diluvio, que es una prefiguración de ¿qué? Del bautismo a través de las aguas bautismales y de la iglesia a través de ¿qué? Del arca. Sí. Sí. Correcto que el agua significa a través del bautismo, pero también se puede pensar es una
El sacramento del bautismo, o exclusivamente del sacramento del bautismo. le voy a explicar por qué. El sacramento del bautismo es el que nos abre las puertas para los demás sacramentos. El sacramento en torno al cual gira toda la vida de la iglesia es el sacramento de la Eucaristía. Pero fíjense que uno no puede llegar a la Eucaristía sin el bautismo, exactamente. El sacramento del bautismo, igual que en la simbología de las aguas del diluvio, es lo que nos devuelve a nosotros la vida. Es el sacramento de la repurificación. Nos abre las puertas de par en par. ¿Entiendes? Sí. No olviden nunca que el sacramento de la Eucaristía es el sacramento en torno al cual gira la vida de la iglesia. Por eso se puede decir que la vida de la iglesia es una vida cristocéntrica, porque la Eucaristía es Cristo mismo dado a nosotros en alimento eucarístico. La vida de la iglesia gira en torno a ese sacramento que es el primordial, es el principal sacramento. ¿Qué solemne promesa le hizo Dios a Noé y con qué signo selló Dios esa promesa o esa alianza? ¿Y cuál fue la promesa? Que no habría más destrucción. Right, que no iba a destruir más la tierra y lo selló con el signo del arco iris. Como era típico con todas las alianzas, la alianza tiene un requerimiento de parte de las personas. ¿Cuál fue el requerimiento de parte de Noé con relación a esa alianza con Dios? Perdonen que quizás yo no lo especifiqué muy claro cuando le expliqué. Dios le explicó a Noé que él no volvería a destruir la tierra, pero también le pidió a Noé que andara en sus pasos, que se dedicara a él, que volviera a acercar su nombre, que abrazara su nombre. Entonces, eso es importante recordarlo. Después de ver los acontecimientos que tuvieron lugar después del diluvio, como alianza con Dios, ¿ustedes ven algún cambio en el comportamiento de los seres humanos? ¿Cómo fue la civilización de los seres humanos después de eso, después del diluvio? ¿Ustedes creen que el diluvio resolvió definitivamente el problema de la maldad sobre la tierra? No, no lo resolvió. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo se hizo la vida en la tierra? La gente volvió a abrazar ¿qué? La maldad. Y entonces, la gente, como abrazaron la maldad, quisieron hacerse fuertes, poderosos. ¿Y qué decidieron ellos entonces hacer? Construir una torre, ¿con qué objetivo? Para igualarse a Dios. Recuerden esto que les voy a decir. En la vida de los santos, ustedes ven que mientras más alto es el nivel espiritual que ellos alcanzan, más profunda es también su humildad y mayor es su entrega a Dios. Eso es muy importante. Cuando ustedes vean una persona que diga, no, yo soy diferente a todos los demás, porque yo cuando me despierto por la mañana lo primero es rezar. Yo no puedo vivir sin rezar, yo soy una persona buenísima. En segundo lugar, yo rezo el rosario todas las noches antes de acostarme para que Dios me bendiga a mí y a mi familia. Yo no soy como otra gente que andan por ahí. En tercer lugar, yo siempre voy a la misa los domingos y comulgo, porque yo no voy a andar por ahí como cualquiera, como esa mucha gente que yo conozco. Eso es un signo de crecimiento espiritual. Se van disminuyendo.
De la Torre de Babel, exactamente. Una persona, en la medida en que crece más espiritualmente, más profundo es su nivel de humildad con Dios y con los otros seres humanos. Bueno, para concluir con la sección de preguntas, yo les quiero pedir a ustedes que ahora centren su mente en lo siguiente. Recuerden el color de este periodo y piensen en él en términos de sus lecturas para que ustedes los puedan recordar. Recuerden que tienen que leer siempre la escritura bien leída. El color, dijimos anteriormente, es el turquesa. Yo les dije que yo no lo llamo turquesa, pero yo soy dominicano. Yo lo llamo verde aqua. También, bueno. Rememoren que esto es el periodo antiguo, el periodo inicial que lo hemos dividido en dos partes, la creación y la caída, el pecado original. Y el segundo periodo está centrado en el diluvio y la Torre de Babel. Recuerden siempre eso. Entonces, yo les quiero pedir también que ustedes, después de recordar todo esto y rememorar todo esto y pensar en esto, ustedes escriban una o dos frases que para ustedes mismos sea como el gran retrato, el paisaje grande de todo lo que hemos visto en estos dos periodos, que es el primer periodo de la creación. Piensen en todo lo que hemos hablado, todas las comparaciones que hemos hecho, todas las proyecciones que hemos hecho, y ustedes escriban para ustedes mismos una o dos frases que les sirvan a ustedes para como summarizing, como síntesis, perdonen la palabra, como síntesis de todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Con esto yo termino la exposición de esta noche y las preguntas. Les quiero pedir un favor. No se vayan a casa dejando todo esto detrás. Recuerden que ustedes tienen homeworks para hacer, tienen tareas para hacer. Y su tarea para la próxima clase va a ser leer los capítulos que siguen. Yo ahora no recuerdo de memoria cuáles son, de 12 al 24, Génesis 12 al 24. Gracias. Ay, gracias. ¿Me puedo quedar con este? Sí. Entonces, miren, recuerden esto que les voy a decir. No quiero que se vayan a casa sin esto que les voy a decir ahora. El capítulo 12 del libro del Génesis da apertura a los que para muchos es el comienzo de la verdadera historia bíblica, el comienzo de la verdadera relación entre Dios y los hombres. ¿Por qué razón? Porque el capítulo 12 del libro del Génesis abre con Abraham. Y con Abraham fue con quien Dios pactó de la manera más clara la alianza. Y a partir de ese momento, la alianza se hizo parte del corazón espiritual del pueblo de Israel y de nosotros. Cuando yo les digo esto de la alianza y del pueblo de Israel, yo también les quiero decir lo siguiente. Cuando hablamos del pueblo de Israel,
no estamos hablando solamente de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Como ustedes saben, son fundamentalmente los descendientes de Jacob, porque el pueblo de Israel se formó de las 12 tribus formadas por los 12 hijos de Jacob. Cuando yo hablo del pueblo de Israel, tengo que especificar del nuevo Israel. Estoy hablando del espiritual Israel, que está compuesto por quienes, miren, está compuesto, y yo quiero que ustedes se vean a sí mismos de esa manera, yo me veo a mí de esta manera. El nuevo pueblo de Israel está formado por los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y por todo hombre y toda mujer sobre todo el mundo que confiesa con sus labios que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios los resucitó de entre los muertos. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo es el cumplimiento, es la perfección de la alianza, de la ley y de los profetas. Entonces, espiritualmente nosotros también somos parte del pueblo de Israel. Somos miembros del nuevo Israel, compuesto por los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y por todo hombre y toda mujer que confiesa con sus labios que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios Padre lo resucitó de entre los muertos. Entonces, en la próxima clase ustedes me van a oír a mí hablar mucho de Abraham y su descendencia, de Abraham y su genealogía, de Abraham y su Toledot. Recuerden la palabra Toledot. Abraham y sus descendientes. Lean con amor Génesis desde el capítulo 12 hasta el 24, ¿cierto? ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer por si algo no quedó claro? ¿Qué quiere decir Baruch Hashem? Bendito sea el nombre. ¿El nombre de quién? El nombre de Dios. Gracias, son ustedes alumnos excelentes. Vamos a terminar con una oración. Vamos a rezar juntos la que nos enseñó el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.